los derechos humanos son los principios y referentes éticos más importantes que deben regir en toda sociedad, en todo país, en todo colectivo humano. Y entre estos, fundamentalmente, un derecho que es básico para promover el desarrollo integral de las personas, que es el derecho a la educación. Y en ese sentido, la educación superior, es decir, aquella que se difunde en las universidades, en las entidades de educación superior, se han convertido en un bien público y social, es decir, en un objetivo fundamental de los países para promover el verdadero desarrollo en cada sociedad. O sea que educar, formar, promover profesionales en cada sociedad es un imperativo categórico para cada estado, para cada país, y los estados deben invertir en la educación superior y garantizar una formación de calidad. Y en ese contexto, la educación superior también se convierte en un derecho humano insoslayable. En el caso boliviano, la Constitución Política del Estado consagra el derecho a la educación como un derecho fundamental. Y en el caso de la educación a través de las entidades públicas, o sea, las universidades públicas, se establece la autonomía universitaria precisamente para que las universidades públicas, en uso de esa autonomía, desplieguen, promuevan la educación superior basada en principios elementales como la enseñanza, el aprendizaje, la interacción social, la investigación científica y esencialmente la contribución efectiva al desarrollo de un país, practicando lo que es la responsabilidad social universitaria. Si esa es la importancia y el rol de cada universidad pública, es también esencial que los diferentes gobiernos respeten la autonomía universitaria. Pero es este aspecto el que ha quedado permanentemente vulnerado, directa y en otros casos indirectamente, por parte de los gobiernos. En otras épocas, durante las dictaduras militares, decididamente violaban la autonomía universitaria, cesando las universidades o persiguiendo dirigentes, autoridades, estudiantes, etc. Pero ya en los gobiernos civiles, de gobiernos constitucionales, donde debería respetarse la autonomía, también ha sido agredido este principio a través de un intento permanente de los gobiernos de manipular las universidades en función de sus intereses políticos. Y en el caso de las universidades públicas bolivianas, no obstante que su autonomía está consagrada en la Constitución, muchas veces se llega a afectar este principio a partir de un boicot que se ejerce a las universidades públicas de parte de los gobiernos con el soporte económico, es decir, estas universidades públicas funcionan con el aporte, el soporte económico que debe estar promovido por el Estado, por el gobierno. Sin embargo, esta situación muchas veces se ve postergada porque hay una restricción irracional, injusta, de este aporte financiero del Estado, de los gobiernos, a las universidades públicas. Y les condicionan este flujo financiero muchas veces en función de que las universidades no sean interpeladoras de los gobiernos o de las atrocidades y abusos que cometen los gobiernos. Y lamentablemente a partir de ello hay una forma indirecta de vulnerar la autonomía universitaria porque se condiciona el aporte económico del gobierno a las universidades a que éstas no desarrollen una acción contestataria desde la sociedad y por el contrario se sometan a los requerimientos políticos de los
gobiernos y particularmente en los últimos años, en el caso de Bolivia, al gobierno de Evo Morales y actualmente al gobierno del presidente recientemente electo Luis Arce. Ese es el gran problema que hoy día van a sopesar las universidades, es decir, que su discurso, su actuación pública va a estar muy condicionada a la voluntad, buena o mala voluntad de del gobierno, que en la medida en que las universidades desarrollen acciones públicas tendientes a interpelar al gobierno, van a ser, reitero, restringidas en su presupuesto económico, y al restringirle esa erogación financiera, obviamente coarta sus acciones de investigación científica, de enseñanza, y por ende la subordina. Para graficar la importancia de la libertad académica para la democracia, hago referencia a un caso en Bolivia. La Universidad Mayor de San Andrés ha producido informes científicos donde se demuestra la inviabilidad de proyectos gubernamentales. Por ello, sus autoridades, así como la propia universidad, han sido objeto de acciones retaliativas para mermar la investigación científica crítica que resulta incómoda al gobierno de turno. La tesis científica de Galileo era igualmente incómoda en su época. Mi nombre es Salvador Herencia, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Mis colegas han centrado su presentación en cómo las universidades que no han sucumbido a regímenes autoritarios han sido hostigadas, atacando a su personal por sus posiciones críticas. Para nosotros tenemos hoy con nosotros el doctor Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo y rector actual de la Universidad Mayor de San Andrés, quien ha sido víctima directa de los ataques del gobierno por cumplir la misión universitaria, que es el pensamiento crítico y objetivo entre las ideas que impactan el quehacer público. Simplemente decirles, distinguidos miembros de la comisión, que cuenten con las universidades para la elaboración del informe temático, con el compromiso de que la información que proporcionemos va a ser absolutamente objetiva y respaldada en base a investigaciones científicas, académicas. Eso queremos decirles. Y finalmente, como reflexión, las universidades creemos que somos imprescindibles desde el punto de vista de que a través de la ciencia vamos a fortalecer el desarrollo de nuestros pueblos y el fortalecimiento democrático. Por tanto, que no se malinterprete nuestra posición crítica. Es crítica en el sentido de que queremos que nuestras democracias avancen y no se desvanezcan por acciones autoritarias, nada más.